Gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández. Perdón, sí, a ver, sonido en el escaño de la senadora Luz María Beristain. ¿Para qué asunto? Un segundito, si no, una frase. ¿Para qué? Más. ¿Para hechos o para hechos, para decirle al senador Víctor. El uso de la palabra. Creo que el senador Víctor tiene mucha razón en lo que dice, como dijo Einstein también, todo es relativo. Lo que pasa es que el senador Zoe hacía referencia a la constancia. La constante es la mayoría y la eventualidad son las excepciones muy honorables de las que usted hace una buena mención, y aquí estamos por las mayorías. Tiene usted razón, pero la constante, pues es que sí, los pobres están sufriendo todos. Yo a eso me refiero, ¿no? Gracias, senadora Luz María Beristain. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. ¿Nosotros han hablado más? Todo lo que se ha dicho en un minuto puede decir. Con su permiso, ciudadano presidente. Dice la Biblia que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Pues ¿de qué le sirve a esta mayoría ganar la votación si van a entregar a la patria? Tienen razón los que han venido aquí a decir que este debate no es nuevo. Pues claro que no es nuevo, es lo que es la historia de este país, es la lucha entre los conservadores y los liberales, es la lucha entre los que fueron a buscar a Maximiliano a Trieste y los que estuvieron del lado de Juárez y de la nación, la lucha entre aquellos que le quemaban incienso a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta y los que estuvieron apoyando a Madero, o la lucha entre aquellos que hoy siguen creyendo que un partido de fútbol es tan importante como una de las gestas heroicas del país como es la toma de Zacatecas. Todos los dictámenes que se han venido analizando en las últimas horas, se ha dicho ya aquí hasta el cansancio, que no son más que la entrega de la riqueza nacional. Y hoy, en este dictamen que estamos analizando, de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad sobre todo, estamos dándole ya la última puñalada a las empresas que eran orgullo nacional. Aquí han venido a hablar, por ejemplo, del exitoso modelo noruego, pero no dicen que quienes diseñaron el modelo noruego fueron técnicos mexicanos de Petróleos Mexicanos del Instituto Mexicano del Petróleo. Han venido a hablar que si Petrobras logró modernizarse y que están muy ricos los brasileños, pero no dicen que el Instituto Mexicano del Petróleo ganó sobre una empresa inglesa el contrato para rediseñar a la empresa petrolera brasileña Petrobras. Y lo que hoy están haciendo aquí con este dictamen, sobre todo con el de la Ley de Petróleos Mexicanos, es desconocer la valía, el talento de los trabajadores mexicanos. Nadie puede acusar a los trabajadores mexicanos, desde el más modesto obrero petrolero en la historia de esta empresa hasta el más encumbrado o el más preparado de nuestros ingenieros o nuestros técnicos, que no haya antepuesto el amor a la patria por sobre todo lo demás. Ejemplos hay de sobra que debieran de ser orgullo para los mexicanos. ¿Y saben qué estamos haciendo con esta reforma? Primero, estamos dejándole a una empresa que es orgullo como Pemex, que nada más se dedique a dos rubros, a la explotación y a la exploración, o a la exploración y la explotación. Todo lo demás se va a terminar. Y entonces las empresas extranjeras son las que van a venir a contratar a los trabajadores mexicanos que van a ser mal liquidados. Ya aquí les hemos puesto múltiples ejemplos cómo la mano de obra extranjera ha venido desplazando a la mano de obra nacional. Pues así va a suceder a nivel nacional. Y miren, vienen a decir aquí que nosotros defendemos el monopolio del Estado y que somos demasiado anacrónicos. Pues son unos ciegos, porque basta con ir a la tienda de la esquina y se darán cuenta que este país está
copado por los monopolios que ustedes han facilitado que lleguen. Si ustedes van a una tienda van a encontrarse el monopolio de los refrescos en una vitrina y en la otra. Y en la parte de enfrente se van a encontrar el monopolio de la cerveza en una vitrina y en la otra. Y si quieren ir a comprar pan de caja, se van a encontrar el monopolio de la venta del pan de caja. Y si van a comprar harina de maíz o tortillas, se van a encontrar con el monopolio de la harina de maíz o de la tortilla. Si van a comprar leche, se van a encontrar también con el monopolio de los expendedores de leche y así sucesivamente. Y son ustedes quienes han prohijado esto. Pero eso sí, ya hubiera yo querido verles defendiendo que se terminara el monopolio de las telecomunicaciones, por ejemplo. Ya se los hemos dicho, esos no los tocan, porque ahí sí tienen el temor de no aparecer el día de mañana en la pantalla. Nada más que les va a suceder como le sucede a todas las artistas y a todas aquellas que tienen contratos de exclusividad con esas empresas, cuando o ya son demasiado viejos o dicen algo que no les gusta, pues los mandan a empresas del extranjero. Entonces, sí es un debate antiguo, pero es el debate que le da sustento a esta nación. Y yo terminaría diciéndoles, el día de mañana se van a arrepentir de lo que hoy están aprobando. Cuando se den cuenta realmente de que entregaron el país, de que desmantelaron a dos de las empresas más importantes, más productivas y más rentables del mundo y que dejaron a la patria muriéndose de hambre, entonces recordarán más temprano que tarde que el pueblo de México será como Cristo que sacó de su templo a los fariseos. Así les sucederá a ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador Adán Augusto López Hernández. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Le pido, senador, que respetemos el tiempo, por favor. ¿Cuánto tiempo tiene la nación y el pueblo de México, señor presidente, para discutir los temas fundamentales del país? Presidente, ya contó el reloj y empezó a hablar. Una pregunta al presidente, pues así son de trácalas. Está corriendo el tiempo a partir de que usted está haciendo uso de la palabra, señor senador. Es que le estaba yo haciendo una pregunta: ¿cuánto tiempo tengo con el pueblo de México para hablar de los asuntos estructurales y fundamentales del país? Y ya, pues ahí va corriendo el tiempo. Era una pregunta para usted. Si pueden poner el cronómetro. Aquí tiene 5 minutos y después de eso usted puede hablar cuando quiera, cuando tiempo quiera. Bueno, yo le hice una pregunta, entonces si me hace el favor de corregir el cronómetro. Aunque le salgan ronchas, no se pongan nerviosos, hombre. Hoy es domingo, es día de reflexión, de amor y paz, de venir a discutir los asuntos nacionales aquí al país. Presidente, le ruego lo del cronómetro, por favor. Está detenido el cronómetro, va a empezar a partir. 27, le hice una pregunta. Por eso le contesté, a partir de este momento inicia y pido que que se inicie el cronómetro a partir de este momento, por favor. Lo tiene usted ya a disposición y cuenta con 5 minutos para hacer uso de la palabra. Es usted muy amable, presidente. Al pueblo de México, con todo afecto y cariño, como ven, 5 minutos para hablar cómo va a desaparecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues, pero ni la misa dura 5 minutos para poderles limpiar el alma a los desalmados. Pero bueno, dicen que son largas las horas de monólogos, ¿no? El pueblo escucha y toma nota. Allí están atentos, escuchando, aunque ustedes siguen sin verlos, sin oírlos. Y expresarán su posición por la vía pacífica y su opinión sobre este despojo a la nación que es la reforma energética. Cada segundo invertido en explicar a México este atraco vale la pena. Disculpen ustedes, compañeros legisladores, si les parece molesto, pero el interés superior de la nación son los ciudadanos, es el país.
por si ya lo olvidaron. La realidad es que si le parece monólogo o con denotaciones, dicen tarascadas, es un llamado en conciencia y responsabilidad a beneficiar a México, y en eso somos muy firmes. Esto no es la carrera de los 100 metros, a ver quién llega primero, o la meta, o una guerra de lodo para ver quién sale más manchado. No, esto que es y que ustedes están aprobando a toda prisa en segundos por artículo, es una desgracia para el pueblo y para México, y debo advertirlo, aunque la mayoría mecánica en esta Cámara lo festine. Ahí se los dejo. La historia los va a juzgar a ustedes y a mí también, y ahí nos veremos. Antes de referirme al dictamen que propiciará el desmantelamiento de Pemex y CFE, porque ya miren ustedes el voto, y de una vez lo digo, pues ya está definido, ustedes van a votar a favor de que se desmantele Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ya no valdría ni la pena venir aquí a tratar de convencerlos a ustedes si no estuviera la televisión, que nos estuviera viendo la gente. ¿Para qué venir si aquí no se oye, no se ve, no se habla, no se analiza, no se reflexiona sobre todas estas artimañas que se están haciendo para favorecer a los extranjeros? Los mexicanos de quinta, el patio trasero de los Estados Unidos. No servimos para nada los mexicanos, no tenemos la capacidad para llevar a nuestras empresas adelante. Necesitamos que como menores de edad nos sigan diciendo cómo hacer las cosas. Acuérdense quién quemó los pies a Cuauhtémoc, quién arrodilló a Moctezuma II. Hay que conocer la historia para estar orgullosos de este gran país que es México, un gran país. Ese es el tema. Miren, ya aquí venir a hablar de que si el dictamen, que si van a ser subsidiarias y que si a Pemex, aquí se han dicho tantas tonterías hoy. Fíjense, Pemex renuncia al valor agregado como objetivo, refinación y petroquímica, almacenamiento y ductos, para centrarse solo en exploración y explotación. ¿Y lo demás qué? Pues el negocio. ¿Qué no tenemos la capacidad, la inteligencia, el conocimiento para hacerlo? Siempre ha sido un eje, dicen aquí el presidente de la Comisión de Energía, un eje rector en la economía nacional. Y hoy, a pesar de lo que dice, tendrá un régimen confiscatorio más aún dividido para garantizar un 4.7% del PIB. O sea, ya basta de lo absurdo, de lo cínico. No tendrá la autonomía que se presume, no tendrá autonomía de gestión, ya que dependerá de los favores de la Comisión Nacional de Energía y de la CNR. ¡Qué chulada! No tendrá autonomía presupuestaria, pues sí. Pues ahí está el papá Hacienda, que es la que lo va a traer a mecate corto, que le quite el dinero. ¿Cómo va a competir con los demás? ¿En qué cabeza? Mire, ya está aquí me traza el joven, que ya me calle tiempo. Ahí quédense con sus empresas y sus negocios. Gracias, senador Fernando Mayans Canaval, por respetar el tiempo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Estamos a unos minutos de concluir el debate en lo general de estas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y lamentablemente no ha habido el debate que esperábamos. Ayer, hay que reconocer, hubo un debate y planteamientos precisos y claros
de tanto el Partido de Acción Nacional, el Partido Verde, el PRI, y hoy cumplieron el trámite, el requisito de fijar una posición y abandonaron la cancha. Yo por eso quisiera hacer una breve recapitulación de lo que los pocos senadores de los partidos que acompañan la reforma vinieron a plantear a esta tribuna, a ver si en estos 33 minutos que nos quedan de debate entre todos podemos debatir algo en concreto. Dice el PAN, y lo dijo a través del senador Cabeza de Vaca desde el día de ayer, que el objetivo central de la reforma era que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejaran de ser propiedad del Estado y que el Estado solamente fuera un ente regulador. Es decir, que se privatizara en beneficio de particulares. Y el PRI, lo han dicho varios legisladores y lo han planteado en el dictamen, pues señala que tanto Pemex como CFE dejan de ser propiedad de la nación para ser propiedad exclusiva del gobierno federal. Ambos coinciden, y eso es lo más interesante del asunto, que ni Pemex ni CFE se privatiza, que Pemex y CFE siguen siendo de todos los mexicanos. O sea, Pemex y CFE son una empresa productiva del Estado que paradójicamente no se rige por el derecho público ahora, se regirá por el derecho civil y mercantil, es decir, por el derecho privado. Sus funcionarios no serán servidores públicos, serán ejecutivos, altos ejecutivos de un corporativo y por lo tanto no aplicará la ley de servidores públicos, sino lo del sector privado, y que al mismo tiempo los mecanismos de contratación, licitaciones, adquisiciones y obras quedan fuera de toda normatividad pública para ajustarse a las normas que emita dentro del marco del derecho civil y mercantil. O sea, dicen el senador Pablo Escudero, el senador Lavalle, el senador Melgar, el senador Gándara, que lo que se trata es de crear nuevas empresas que buscan otorgar equilibrios, garantizar transparencia y mecanismos de control para la rendición de cuentas, con el objetivo, dice el senador Melgar, de combatir la corrupción y formar un gobierno corporativo que rinda cuentas. O como dice el senador Escudero, con el objetivo de asumiendo que todos los gobiernos son corruptos. Yo digo, ¿somos Kimosabi? Yo digo que hay que diferenciar claramente. Yo cumplí funciones de gobierno, no ocurrió ningún acto de corrupción. Y al mismo tiempo reivindican que van a rendir cuentas porque tendrán un auditor propio, su propio órgano de control, habrá un comisario de la Cámara de Diputados, tendrán que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación para informar sobre su situación financiera, económica y administrativa en este nuevo modelo de control, como señala el senador Gándara del PRI. Pues si asumimos en realidad el conjunto de las declaraciones que se han hecho en esta tribuna, pues podemos llegar a la conclusión de que se está reconociendo que se está generando no solamente un régimen especial para la gestión de estas empresas, sino un régimen de excepción, donde Pemex y CFE ya no son organismos públicos, tampoco serán ninguna entidad paraestatal, no serán privadas, pero sí se regirán por su derecho, y en tanto no son públicos ni son paraestatales y son empresas del Estado, pues lo cierto es que ni son públicas ni son privadas, sino todo lo contrario. Y creo que eso lleva a incurrir en faltas administrativas sumamente graves, porque desde lo que han señalado, sí concluyo, estoy en las últimas ideas, de que si bien no son sujetos de la ley de responsabilidades, lo serán
de la legislación en materia civil y penal en el caso de faltas administrativas o penales, o que en todo caso las observaciones que pueda emitir la Auditoría Superior de la Federación no serán vinculantes porque no son una empresa sujeta a control de la Cámara de los Diputados, por más que tengan un comisario de las mismas. También han señalado desde el día de ayer y lo establecieron en la ley que no serán sujetos obligados necesariamente por la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, con el agravante de que ya declararon como información reservada toda la información ligada a proyectos estratégicos vinculados con actividades empresariales, económicas e industriales que realice CFE o Pemex, que signifiquen ventaja competitiva frente a terceros. Es decir, todas las actividades de Pemex y de CFE. Y dentro de estos asuntos estratégicos, pues está la facultad que se le otorga al Consejo de Administración para desincorporar activos, es decir, bienes públicos, sin consultar absolutamente a nadie. El presidente del Consejo, el secretario de Energía, podrá proponer la desincorporación de bienes de la nación a particulares sin ninguna restricción, para lo cual ya no van a cumplir, no digamos la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público o la ley de obras y servicios, ni siquiera los avalúos que él haga el Instituto de Avalúos y Bienes Nacionales. En resumen, yo creo que todo este enredo, todo este desorden normativo, contradictorio, que crea un régimen de excepción a las empresas, cumple con un objetivo fundamental: su desmantelamiento, crear las condiciones para su privatización mediante la venta de activos y, lo más lamentable, para instalar un nuevo dogma desde el ejercicio de la función pública en el gobierno federal, el del culto al mercado, donde lo público se subordina a lo privado y donde el yo se impone al nosotros. Lamentablemente, eso es lo que está planteado en estas leyes y lamentablemente ese es el futuro que ustedes quieren para el país. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Pablo Escudero Morales. ¿Para qué asunto? Gracias. Para hechos. Presidente. Para hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Desde su lugar, por favor, el senador Pablo Escudero hará uso de la palabra. Decía el senador Alejandro Encinas que yo dije en tribuna que todos los gobiernos son corruptos. Yo recuerdo que dije que en todos los gobiernos de cualquier partido había corrupción. Si no fue así, le pido que en la versión estenográfica lo cambie. Después expliqué que me parecía que la corrupción no era de partidos, sino de personas, y que había corrupción. Si no lo dije así, cámbienlo en la versión estenográfica, por favor, para que quede preciso. Gracias, senador Pablo Escudero Morales. A continuación revisaremos desde luego la versión estenográfica y se le concede ahora el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Y en su turno seguirá el senador Mario Delgado y el senador Benjamín Robles Montoya. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna, de entre los 4 dictámenes que hemos discutido, el que hoy se analiza es uno de los más preocupantes. Y es preocupante porque es precisamente el corazón de esas empresas, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hoy se evidencia que se pone en riesgo, haciendo un cambio de 180 grados del proyecto de nación que existió originalmente en ambos proyectos, cuando a través de la nacionalización se logró concebir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad
pues como el corazón de la industria, de la generación de energía en este país. Y en ese contexto es alarmante que el formato que describe este dictamen, pues lo que deje claro es que no se logra lo que originalmente habíamos planteado, buscar una mayor autonomía, buscar, especialmente en el caso de Petróleos Mexicanos, una empresa que pudiera valerse por sí misma, que pudiera reinvertir, que pudiera apostarle a la transformación tecnológica, que pudiera apostarle a convertirse en el corazón de una verdadera revolución energética, y a lo que se ha apostado es a irla desvencijando poco a poco. Ayer que discutíamos el nuevo modelo de electricidad, también queda claro que si un espacio administrativo queda en riesgo, es la Comisión Federal de Electricidad. Son dos modelos que son 180 grados distintos, y en la lógica de la modernización, primero que nada lo que queda en evidencia es que esto fue una decisión tomada hace ya muchos años. Cuando uno revisa a la Comisión Federal de Electricidad, creo que lo más pertinente es preguntarse por qué a partir de 1997, de golpe y porrazo, el Estado decidió dejar de invertir en la Comisión Federal de Electricidad. De tal manera que no sería entendible las decisiones que se han tomado, la percepción ciudadana que se fue sembrando poco a poco, en la cual en la ciudadanía se fue depositando la idea de que Pemex no era competitiva, de que la CFE no era competitiva. ¿Para qué? Pues para tomar una decisión como la que se tomó en diciembre pasado, y que hoy en el dictamen que estamos discutiendo queda claro, pues que quedan a diestra y siniestra de una competencia para la cual pues no están claramente preparadas. Una competencia como la que comentábamos ayer en materia de Comisión Federal de Electricidad deja claro que la CFE tendría que tener pues la mayor flexibilidad posible en cuanto a su dinámica interna, en cuanto al personal que está ahí. Y entonces, cuando uno revisa bajo qué argumentación económica estas empresas, y cito el caso de lo que ocurrió en Londres, el modelo de Gran Bretaña es un modelo interesante para entender lo que le puede pasar a la Comisión Federal de Electricidad. Cuando se toma la definición de abrir a la iniciativa privada la industria en Gran Bretaña, la competitividad de la CFE solamente encontró una respuesta por parte de quienes allá en la Gran Bretaña tomaron estas decisiones a partir de correr a los trabajadores. Fue la única variable que se encontró como alternativa para poder darle competitividad. Y precisamente ese es el gran tema que hay que analizar respecto a esto. ¿Cuál será el futuro de los trabajadores en Petróleos Mexicanos? ¿Cuál será el futuro de la Comisión Federal de Electricidad? De tal manera que la posición que nosotros hemos tenido en el debate constitucional y que hoy reiteramos frente a este dictamen es que hay una visión, o debe haber una visión alternativa, dejar a la libre competencia a dos grandes proyectos de la industria nacional, a Pemex y a la CFE, sin dotarlos de elementos de reinversión, sin darle autonomía de gestión, sin quitarle el yugo que tiene, que ha tenido Pemex y que hoy seguirá manteniendo porque no tiene la autonomía de gestión que nosotros hemos planteado, pues será dejar a la deriva a una industria nacional, a empresas que han sido motivo de orgullo del proyecto de país y que con este tipo de competencia pueden correr un enorme riesgo, y sobre todo hay que subrayarlo, quienes más riesgo corren son los trabajadores y las trabajadoras de dichas empresas. Por eso el voto que habremos de tener en el Partido de la Revolución Democrática será en contra del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador.
Muchas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Ha sido, lo hemos platicado en corto, se ha dicho aquí en la tribuna, una sesión extremadamente larga, cansada, y no me refiero al tiempo, me refiero que también hemos sido insistentes en nuestros pronunciamientos, y yo puedo concluir que lo he dicho muy claro, hace rato lo decía en una primera intervención. Hoy los ciudadanos de este país ven con claridad la propuesta de 2 proyectos de gobierno, pero yo diría también que ven con claridad la incongruencia que ha existido, que prevalece todavía en muchos de los presentes. Hace rato me decía el senador Ascensión Orihuela que se sorprendía de que fuera yo tan conservador. No, la verdad es que yo tengo claro, Chon, la verdad tengo claro que lo peor que le está pasando al país es este regreso del PRI al gobierno de la República, porque nos está llevando a un callejón sin salida. Y tengo que insistir en este micrófono con temas que ya se han expresado. Déjame leerte un párrafo que quiero insistir en él. A lo que debiésemos estar aquí empecinados, a modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos sin permitir su privatización, sin privatizar el aprovechamiento del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que correspondan al organismo como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos. Y podría seguir con más temas. Dotar a Petróleos Mexicanos de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión para promover su eficiencia mediante una nueva ley orgánica. Temas estos y muchos otros que desde hace muchos años plantea el PRD, pero que, curiosamente, los extractos que acabo de leer no surgen de las propuestas que están mucho mejor sustentadas en los documentos del PRD, no. Acabo de leer un par de párrafos que tú firmaste como diputado, que firmó el senador Gamboa cuando era diputado, que firmó Mario Fabio Beltrones cuando eran diputados, cuando era senador. La propuesta del PRI, ¿dónde está la incongruencia? Pues aquí está, en ustedes. Y no somos los únicos. Hoy publica La Jornada, que esta reforma va a dejar, como lo hemos venido sosteniendo aquí, a CFE y a Pemex en un estado de indefensión. Vamos al desmantelamiento. Lo dicen los propios empresarios de la Canacintra. Nosotros estamos planteando, y todavía creo que las horas que faltan para que concluya el debate de este dictamen nos pueden servir para entrar de verdad al análisis al fondo del tema. Yo he rescatado cosas que decían antes los priistas, antes de ser gobierno, otra vez. Entonces se ve que solamente lo hacen a conveniencia y que no persiguen ustedes objetivos que aquí vienen a plantear. Porque como aquí se ha dicho, solamente han subido a leer el dictamen y no a argumentarlo porque no tienen argumentos suficientes para soportar lo que aquí dicen, pero con datos duros. No, nosotros no somos conservadores, tenemos clara la idea de que en este país lo que necesitamos es fortalecer las instituciones públicas. Por eso tengo que repetirlo. Esa es la diferencia entre la visión del México que queremos nosotros y la visión del México de ustedes, una visión que luego ni entendemos, porque en unos momentos dicen una cosa y después dicen otra, y se desdicen. Yo te decía hace un rato que no iba a debatir cuando me comentabas el tema, porque no es ahí en los escaños donde hay que debatir, es aquí en esta tribuna. Yo dejo el planteamiento para ver quién alza la mano y le entra al debate. Gracias, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Sí, ¿para qué asunto, senador Roberto Gil? Para hechos, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Roberto Gil Suar para hablar sobre los hechos a los que se han hecho comentarios por los oradores anteriores.
Gracias, presidente. Cuando en esta tribuna se ha reclamado la ausencia de debate, hemos venido a insistir y a reiterar y a recordar que en ningún momento nos hemos evadido de esa responsabilidad democrática, al contrario. Hemos dado cabal respuesta a todos los argumentos que se han expuesto en esta tribuna. El problema es que, como son los mismos argumentos de hace 3 días, ya difícilmente podemos abonar en otras respuestas. Se hizo hace un momento una recapitulación de los términos del debate. Creo que es pertinente hacer una respuesta global. Se ha reiterado en la tribuna que debemos dejar a Pemex y a CFE como están, porque son, voy a citar prácticamente textual a un orador, son empresas de lo más rentable y eficientes del mundo. Una primera aclaración que hay que hacer es que Pemex y CFE no son empresas, ni jurídicamente hablando, ni económicamente hablando. En nuestro régimen legal solo existe un tipo de empresas públicas, las empresas de participación estatal mayoritaria. Es decir, si Pemex fuese una empresa, tendría que tener en su capital una participación del sector privado. No, basta leer los primeros artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos para saber que no es una empresa y que lo que es un organismo descentralizado. Vean ustedes la contradicción y la paradoja de la posición del PRD. Dicen que el modelo de la empresa productiva es un mal modelo porque le atribuye a los mexicanos y a la federación la propiedad de la empresa, pero quieren dejar a Pemex en el ámbito de la administración pública federal, es decir, como un órgano dependiente del Ejecutivo Federal. Una de los componentes más importantes de la reforma constitucional es crear la figura de la empresa pública, la empresa productiva. Sí es una intención de la reforma que Pemex se transforme en una verdadera empresa, que funcione con gobierno corporativo similar a las mejores empresas del mundo, que pueda competir con empresas similares en el mundo. A eso se oponen ustedes, a eso se resisten ustedes. No solamente eso, hay una queja reiterada y recurrente de que se cambie el régimen jurídico del derecho público al derecho privado de Pemex y de CFE. Están absolutamente confundidos con lo que estamos aquí haciendo. No solamente Pemex y CFE se regulan por una ley específica, se someten a ley de contratos y adjudicaciones, la ley de hidrocarburos que aprobamos hace unos días y la ley de la energía eléctrica que aprobamos ayer, de industria eléctrica ayer, sino que también sus respectivos estatutos orgánicos la dejan en el ámbito del derecho público. Por una regla de supletoriedad, que es otra cosa, ustedes asumen que se está privatizando el régimen de Pemex. Volvemos a insistir en lo que hemos reiterado durante este debate. Pemex y CFE no se privatizan. Pero en algún momento del debate dicen que Pemex y CFE se privatiza y después dicen que Pemex y CFE se desmantela. Pónganse de acuerdo. No se pueden las dos cosas a la vez. No se puede transferir la propiedad de un ente público a manos privadas y desmantelarla al mismo tiempo. Pónganse de acuerdo. Se dice que no hay controles sobre la gestión de Pemex, que no hay controles políticos, democráticos, de transparencia, que ni siquiera le hemos dado el estatuto de servidores públicos a los consejeros independientes. En efecto, esa es la intención. Es la intención de que sean verdaderas personas con experiencia profesional, capacidades técnicas para conducir el gobierno de Pemex, el gobierno corporativo de Pemex, y se puedan desenvolver correctamente el modelo de negocios. Eso no significa, compañeras y compañeros del PRD, que los consejeros independientes sean irresponsables desde el punto de vista administrativo y penal. Se me hace que no leyeron la ley que están discutiendo. Hay un capítulo específico de conflictos de interés, hay un capítulo específico que establece las obligaciones, hay un capítulo específico que establece las sanciones y la posibilidad de remoción de los consejeros independientes por este Senado. Eso se llama controles parlamentarios.
controles administrativos, y ya no dejo pasar la posibilidad, la oportunidad de explicarles que también están sujetos al derecho penal. Cuando no hay una completa comprensión del sistema jurídico se cometen ese tipo de confusiones. Voy a concluir diciendo, la verdadera disyuntiva, el dilema en el que hemos bordado quienes hemos participado de este debate es uno solo. ¿Ustedes creen que el Estado debe ser el único productor, generador, comercializador, distribuidor, vendedor, refinador? ¿Ustedes creen en eso? Ese modelo ya falló. Antes, en aquellos viejos modelos de la economía estatizada, cuando se necesitaban bicicletas, el Estado hacía bicicletas. Cuando se necesitaba papel bond, el Estado hacía papel bond. Cuando se necesitaba papel periódico, el Estado hacía papel periódico. Ese modelo fracasó. Hoy en día se requiere inversión privada complementaria para poder alcanzar los fines de desarrollo y desarrollar correctamente el modelo energético. A eso se oponen ustedes. Les es una pena, es una lástima que no lo digan en esos términos y que simplemente hablen de todo menos de lo que le conviene a este país. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Roberto Gil Suárez. Sí, sonido en el escaño del senador Fernando Mayans. ¿Para qué asunto, senador? Sí. Señor presidente, nada más para señalar las injusticias que la presidencia, cuando usted emite, a mí a los 5 minutos con 1 segundo me está tocando el micrófono y mandándome papelitos a la tribuna. El senador Gil habló 6 minutos 30, no respetó y usted no le hizo ni una mueca. Son cómplices de la censura de este Senado. Usted ayer hizo uso de la palabra hasta 25 minutos. Y me habló y me hizo un show, por eso, senador, un escándalo. Sonido en el escaño del senador Alejandro Encinas y del senador David Penchina. Sí, ¿para qué? Para hechos, el senador Alejandro Encinas y luego el senador David Penchina había pedido la palabra. ¿Para qué asunto también? Sí. Para hechos. Para hechos. Había pedido la palabra originalmente el senador Alejandro, luego el senador David y luego la senadora Dolores Padierna. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Pues sí, bueno que regresaron a la cancha, ya descansaditos, bien comidos. A ver si así duramos hasta más tarde. Bueno, de nuevo el PAN viene aquí a defender al PRI. Ya se está volviendo costumbre que el senador Gil se venga a defender las causas en las que ellos concurren. Y evidentemente traemos una discusión a lo largo de 3 días en donde efectivamente hay temas recurrentes, porque los 4 temas, los 4 dictámenes que estamos discutiendo, pues tienen que ver con la misma materia, ni modo que hablemos de fútbol cuando estamos discutiendo la privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es así de sencillo. Y por supuesto que hay que leer muy bien cada uno de los artículos y las reformas. Me extraña, siendo usted un abogado con un gran nivel de especialización, que haga la confusión sobre el carácter de empresas, organismos que tienen actualmente Pemex y CFE y el que van a adquirir. Yo le recuerdo que justamente para permitir la privatización de Pemex, en la reforma constitucional no solamente se eliminó las áreas de explotación, exploración vinculadas con los hidrocarburos como áreas estratégicas, sino que se cambió la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, donde dejan de ser organismos públicos a través de los cuales el Estado ejerce una facultad exclusiva, como era la exploración, la explotación, el aprovechamiento de los hidrocarburos, y crean esta figura de empresa productiva del Estado a fin de no solo cambiar la naturaleza jurídica, sino generar un régimen especial para su administración, donde se inventan esta cosa de consejeros independientes. ¿Independientes de qué? Porque tendrán que cumplir responsabilidades a nuestro juicio público, a su juicio de carácter privado en la gestión de la empresa, pero también se les crea un régimen especial
donde no cumplen con las disposiciones que se enmarcan a los organismos públicos y a las empresas públicas del país. No solamente hay un listado enorme de cuáles son las leyes que no aplican en la gestión y operación de esas empresas. Pues le voy a leer nada más una que fue la que más recurrentemente usted se refirió y no lo señaló, por ejemplo, que en el dictamen de las Comisiones Unidas, en lo que se refiere a la Ley de Petróleos Mexicanos y la de la Comisión Federal Electoral, y estas disposiciones en materia de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, se establece un artículo 4 que dice, nada más le voy a dar lectura para que usted llegue a su propia interpretación, se reforma el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como sigue. Artículo primero, fracción sexta. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. Chale, voy a leer con más cuidado, abogado. Un momento. Sonido en el escaño de Roberto Gil, sonido en el escaño del senador Bartlett. ¿Para qué efecto, senador Bartlett? ¿Para hechos usted? ¿Para alusiones? Sí, presidente, nada más para aclararle al senador Encinas que le faltó leer en la Ley de Petróleos Mexicanos el apartado correspondiente a adquisiciones, arrendamientos y contrataciones. Lo que sucede es que el régimen especial de adquisiciones, contrataciones y arrendamientos a través de licitación pública cambió de ordenamiento y ahora está en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de CFE. Yo entiendo que no les haya dado tiempo de leer los dictámenes. Ahí están los artículos 70 en adelante para ilustrar este juicio. Gracias. Para hechos está David Penchina en este orden, Dolores Padierna y después el senador Manuel Bartlett. Senador Penchina. Con su permiso, señor presidente, amigas y amigos senadores. En primer lugar, el Partido Revolucionario Institucional no necesita que nadie lo venga a defender, senador Robles. Tal vez las tentaciones y la remoranza de su pasado del PRI en Michoacán es lo que le preocupa. Nosotros no lo necesitamos. Para debatir tampoco necesitamos que nos vengan a provocar, queriendo aludir a personajes que respaldamos en su liderazgo ejemplar como Emilio Gamboa en este Senado de la República. Por otra parte, venir a provocar no es lo que genera un debate. La estrategia de un debate uno la escoge. Ustedes han escogido la suya. Venir a repetir medias verdades para concretar mentiras completas. Leer segmentadamente las leyes, desconocer la reforma constitucional de diciembre pasado, no entender que Pemex tiene la necesidad de migrar de un monopolio a ser una empresa que compita para generar valor y que para eso la queremos sujetar al mundo mercantil para librarla de ataduras, de esas ataduras que se han aquí reiteradamente criticadas, de esas ataduras de las que con una gran inteligencia y una gran prudencia, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el que les elaboró su propuesta a ustedes, reconocía que le teníamos que dar autonomía presupuestal. El ingeniero Cárdenas lo que no coincide, y respetamos esa opinión,
es que para lograr eso era necesario reformar la Constitución. Nosotros no creemos en no poder haber reformado la Constitución, primera porque está en nuestras facultades y segunda porque la reforma del 2008 y en un ejercicio de autocrítica, una reforma que también hizo el PRI, no generó los resultados que necesita este país de su renta petrolera. No querer entender que se migra a una empresa cuyo mandato constitucional bajo un nuevo modelo de la empresa pública productiva del Estado es generar valor, es no querer debatir sobre el supuesto que estamos debatiendo. Hoy se puede querer provocar. Nosotros fuimos congruentes desde la campaña electoral. Desde la campaña electoral, nuestro hoy presidente de México y entonces nuestro candidato y líder en esa contienda electoral planteó el reto de la reforma energética, incluso más allá, en la alianza que hicimos con el Partido Verde Ecologista de México, de lo que nuestros propios estatutos mantuvieron durante muchos años. Y fue justamente en el año 2012, yo fui el secretario encargado de esa mesa en la Asamblea Nacional de reformar nuestros estatutos y ser congruentes. Los estatutos, senador Robles, de mi partido son muy distintos al partido del Revolucionario Institucional al que usted perteneció. Nosotros estamos convencidos que gracias a Dios así es. Así es que lo hicimos conforme a la ley, modificamos nuestros estatutos y fuimos en pos de una reforma que se concretó en la reforma constitucional. Exclusividad, se habla aquí, que se le quiere dejar a Petróleos Mexicanos. La exclusividad no va con el modelo. La exclusividad es monopolio, en el que ustedes conservadoramente, de un modelo de 76 años, quieren mantener a Pemex. Nada más que ese Pemex, ayer se preguntaba en esta tribuna que por qué no invertía en gas, porque no tiene recursos para invertir en gas. Porque Pemex hoy, antes de la reforma constitucional de diciembre, solo tenía un mandato: maximizar la renta. Y es evidente que si ese es su mandato y su obligación, tiene que maximizarla con la actividad más rentable en el mundo, no solo en México, en materia petrolera, la exploración y la extracción. Por eso nosotros estamos migrando un modelo, para que Pemex tenga la flexibilidad, para que se pueda asociar, para que pueda tener la ciencia y la tecnología que ha perdido, no solo el 1,000,000 de barriles por año que ha perdido Pemex de producción por falta de inversión en exploración y producción. Si eso no se quiere entender y si se quiere usar esta tribuna solo para provocar por las reminiscencias y los rencores del pasado, con nosotros no cuenten para ese debate. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna. Sonido en el... Un momento, senadora. Sonido en el escaño del senador Montoya, Robles Montoya. Solicito la palabra por alusiones. Por favor. Gracias, senador presidente. No es mi propósito nunca, cuando hago uso de la palabra, agredir a ninguna de mis compañeras y compañeros del Senado. Lo que he hecho es, pues, evidenciar algunos hechos. Los que tendrían que venir a decir por qué han cambiado de opinión, que no es un tema ideológico, sino es un tema de conveniencia, son los que suscribieron esa iniciativa en aquel entonces. Yo respeto al senador Gamboa, pero le digo pues, que él como diputado firmó esa iniciativa. Yo no tengo la culpa, como la firmó Chong, como la firmó Raúl Cervantes, como la firmó Rosa Aispuro. Las firmaron y han cambiado algunos de sus puntos de vista. Aquí tienen que venir a explicar por qué. Como tendría que explicar a la nación Enrique Peña Nieto por qué ha insistido en que no se está privatizando. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué en campaña se decía una cosa y ahora se dice otra? Eso es lo que tendría que suceder aquí y por eso hablo yo de dos proyectos. Pero vamos discutiéndolo y debatiéndolo, pero sin histerias. Se lo digo con afecto
aquí al senador Penchina, que viene aquí con mucha histeria. No, no es necesario. Yo he sido prudente, ni siquiera he querido comentar todo lo que sucedió en aquella gira que hicimos por los Estados Unidos, donde recibimos información que yo no veo plasmada aquí en estas iniciativas que las Comisiones Unidas, una de ellas presidida por el senador Penchina, pues debió haber incorporado, de los riesgos que implican mucho de lo que aquí se está planteando. ¿Por qué le han mentido a los mexicanos? Eso es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir preguntándoles. ¿Por qué las mentiras? ¿Y quiénes son los responsables de lo que hoy sucede con Petróleos Mexicanos? Pues los que han gobernado este país, y la mayor parte gobernada por el PRI. Llevaron a ese grado a la paraestatal. La exprimieron, es parte de lo que estuvimos discutiendo, pero además no solamente nosotros, los grandes expertos, los conocedores del tema. Y tampoco vemos la solución en estas iniciativas. Yo tengo que decirlo aprovechando el desliz aquí de David Penchina, porque ni siquiera fui yo quien increpó la presencia de Roberto Gil aquí en la tribuna, fue el senador Encinas, pero qué bueno que me dio la oportunidad de venir aquí a aclarar algunos puntos, porque veo que hay estridencia. Mi paso por Michoacán es un paso orgulloso, trabajé 6 años ahí, y como político profesional que soy, hice muchos amigos y ahí creo que triunfé. Uno de ellos es Chono Orihuela o Raúl Morón y muchos otros más. Pero ahí mismo, por las prácticas del PRI, renuncié a ese partido y que veo que no ha cambiado. Y la hilaridad de David Penchina lo demuestra. Aquí hay que venir a debatir, pero los temas de esta iniciativa, de un proyecto de nación que no compartimos en la izquierda y lo he sostenido claramente. Hay temas pendientes que voy a dejar en un rato más, senador Cervantes, porque estoy anotado en mi grupo parlamentario para hablar sobre algunas reservas. Y hay un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la honestidad, cosa que muchos aquí reprobarían, senador Penchina. A mí no me acusan de hacer negocios con estas reformas. Es cuanto. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padilla del PRD. Para ellos, hasta por 5 minutos, y después el senador Manuel Bartlett.